Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Ya saben lo que tienen que hacer y además lo hacen muy bien, que es compartir esta información, estos videos, darles like y comentarlos. Desde luego, es información de primera mano, es muy útil y creo que es muy pertinente que cuando se platica con expertos y cuando se tiene un programa de esta naturaleza serio, pues es importante hacerlo llegar a todos los rincones de México y el mundo. Bien, vamos a hablar de pues esta situación que sigue enlutando a nuestro país, a México, particularmente a los guerrerenses y concretamente a los acapulqueños. Otis, este huracán que llegó y devastó esta tormenta tropical en un principio y que en 12 horas se convirtió en el más mortífero de los huracanes que haya pisado aquella tierra y aquellas aguas, o por lo menos que se sepa. Para hablar al respecto está con nosotros, y yo le agradezco infinitamente, a Nora Cabrera. Ella es directora de Nuestro Futuro AC. Se encuentra con nosotros para hablar puntualmente y de manera muy profesional y muy profunda al respecto. Nora, gracias. Muchas gracias por el espacio, Toño. Y ahora sí, como dices, información que es importante que escuchemos todos los mexicanos, porque hoy los afectados son los guerrerenses, pero el cambio climático toca la puerta de todas las personas en algún momento. Oye, Nora, vivimos en un país lleno de litorales, en un país llenos de volcanes, y lleno de zonas sísmicas y llenos pues de costas, ¿no? Es un gran país con una naturaleza y una gente extraordinarios, pero también es un país peligroso. Otis, ¿nos agarró de sorpresa o no tenemos los adelantos científicos o no tenemos la capacidad o este gobierno nos quedó a deber? Nora. Hay que recordar que México es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo. ¿Por qué? Por varios de los factores que tú comentas. Tenemos litorales, pero también tenemos un tema de desigualdades estructurales tan graves que hacen que el cambio climático impacte de maneras muy importantes en México. Y explico un poco con el ejemplo de lo que sucedió en el huracán Otis. México no tiene alguna tecnología importante en términos de huracanes, por ejemplo, el cazahuracanes que sí se tiene en Estados Unidos, no hay esa capacidad de reacción como sí se tiene en otros países más desarrollados. Sin embargo, México podría tener esa capacidad para poder atender los fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, no se ha ocupado en esto. Es claro y es paradójico ver cuáles han sido las pláticas de cambio climático durante el sexenio. Por una parte, tuvimos cómo se frenó la transición energética y estuvimos hablando y hablando y hablando de esto en esa vinculación a temas de cambio climático. Estuvimos hablando de dos bocas y después de eso, pues no hay mucho más del cambio climático. Y después tenemos estos fenómenos meteorológicos extremos como lo que pasó en Guerrero con el huracán Otis, pero también lo que pasó con el huracán Norma y el huracán Lidia en Baja California. Y entonces ahí es donde no tenemos una política clara contra la crisis climática, no existe una política transversal y seria para ver los problemas de bioclimático, y eso se puede ver en la capacidad de reacción del país. ¿Por qué? Porque sí avanzó de una manera que no había sucedido antes. Dicen los expertos que básicamente está vinculado con el calentamiento de los océanos y cómo en 12 horas, como bien lo comentabas tú, evolucionó de una forma impresionante para llegar y arrasar con la costa de Acapulco a las 12 horas de este drama, de este trágico día, ¿no? Pero también, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias? ¿Por qué no se alertó de que iba a llegar un huracán en estos términos? Porque no se ve con seriedad
al cambio climático, porque no se toma como un problema real, como ya no podemos hacerle frente a a las problemáticas que enfrentamos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante decir, sí, el cambio climático exacerba los fenómenos que vamos a seguir viviendo. Lamentablemente, cada vez vamos a vivir más estos fenómenos y nos tenemos que preparar, pero también hay que abrir los ojos y hay que aprender que tenemos que tener una política climática que le haga frente a la emergencia que estamos viviendo, que ya son otros tiempos y que la mirada a estos problemas tienen que ser diferentes. Yo he visto mucho esta discusión en redes sociales de siempre ha habido huracanes. Sí, siempre ha habido huracanes, pero la intensidad con la que estos huracanes nos afectan y van a seguir afectando el territorio es diferente, porque estamos viviendo una crisis climática producto de que no dejamos de utilizar combustibles fósiles. Ok, ok. Entonces entiendo con esto, Nora, que los huracanes siempre han existido, como bien lo mencionas. Bueno, me parece que desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. En todo caso, ¿qué sucedió cuando 21 horas antes se ha corroborado, se ha comprobado? Esto no son chismes ni son habladurías, ni es que querramos dejar mal al régimen, a la 4T o al presidente. Simplemente 21 horas antes, el Centro Nacional de Huracanes de la Unión Americana de los Estados Unidos supo que esta tormenta tropical iba a degradar en iba a impactar como Otis, como un huracán grado 5, es decir, como un huracán mortífero. ¿Por qué no se hizo nada? Mira, yo he entrevistado muchas veces a personal de Greenpeace, ahora, bueno, tengo el placer de contactar contigo, pero a gente de protección civil y demás. Y siempre ha sido gente muy profesional, vaya, siempre, a pesar de los pesares, hacen bien su chamba y su trabajo. ¿Qué pasó ahora, Nora? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué falló? Yo creo que nunca se había vivido, por lo menos en los últimos 30 años, como lo señalaron los investigadores de la UNAM, un huracán tan intenso y devastador como este. Y volvemos a la premisa que te comentaba antes. No, la mentalidad de hacerle frente a un huracán exacerbado por el cambio climático y las medidas que esto significan, no estamos preparados. ¿Y por qué no lo estamos? Porque ni siquiera se ha reconocido el contexto real, que es que ya cambió y que la mirada tiene que ser diferente. En México hay profesionales muy capaces, pero también hay las capacidades y las instituciones durante este sexenio se han ido debilitando, porque esas instituciones que se habían estado fortaleciendo en términos de las leyes, en términos de cambio climático, también se han ido perdiendo. Entonces, creo que sí atiende en gran medida a conocer el contexto en el que hoy estamos viviendo para tomar las decisiones correctas. Creo que en la medida en la que podamos entender esta premisa en donde habitamos la Tierra bajo reglas diferentes, porque ya afectamos el clima, entonces vamos a poder tomar decisiones que atiendan a esas nuevas necesidades. Yo platicaba con algunas amigas, compañeras que estuvieron en Acapulco y decían, ese día en la noche, a las 10 de la noche, había personas en las calles comiendo tacos. ¿Por qué había personas que no estaban resguardadas cuando sabían que un huracán iba a llegar? Creo que es bien importante sí hablar de este debilitamiento de las instituciones, hablar de cómo necesitamos fortalecer, está vinculado a entender el mundo con una nueva visión, que es la visión de una crisis por cambio climático, de una crisis por pérdida de biodiversidad y una crisis también por contaminación. O sea, hay que decirlo, estamos en crisis ambientales gravísimas que nos hacen ver el mundo desde otra mirada y necesitamos, repito, políticas ambientales y climáticas que le hagan frente a esto para poder plantearnos la vida desde ese panorama. Nora, has dicho algo fundamental, que es el hecho de no tomar en serio el cambio climático. Bueno,
Lo hemos visto con figuras preponderantes, nos gusten o no, como en el caso de Donald Trump cuando fue presidente de la Unión Americana, desdeñando completamente el cambio climático. Y bueno, México no se queda atrás. Cuando vemos que, yo lo mencionaba, ayer hice una transmisión en vivo criticando toda esta situación y este esquema de políticas públicas tan mal diseñado, tan mal ejecutado, donde se desdeña a la ciencia. Y leía yo ayer un reporte, una nota, un escrito de este extraordinario periodista, el que hizo precisamente, que nombró a López Obrador el Mesías tropical. Se me fue ahora el nombre, pero bueno, él decía que se desdeña a la naturaleza, no se le respeta a la naturaleza. ¿Podríamos partir de ahí para explicar un poco lo que pasó con Otis? Mira, creo que hoy la ciencia ya no se puede hablar de cambio climático sin entender la ciencia del clima. Y la ciencia desde hace 30 años nos ha anticipado. Necesitamos dejar el modelo fósil y necesitamos una transición energética para lograr que la temperatura del planeta no siga aumentando, porque si no lo hacemos, la humanidad se encuentra en peligro. Y desde 1992 empiezan estos estudios articulados desde Naciones Unidas que dan lugar al panel intergubernamental de cambio climático. Desde 2015 hay un acuerdo muy importante que es el Acuerdo de París, en donde 196 países firman y están de acuerdo que para poder garantizar el derecho a un medio ambiente sano, pero fíjate esto tan interesante, en su vertiente de clima seguro y habitable, necesitamos este nuevo modelo de transición energética, ¿no? Donde hay que dejar de quemar combustibles fósiles. Hoy, quien se atreva a decir que el cambio climático no existe y que no está vinculado con las personas, está desconociendo lo que la comunidad científica internacional ha articulado y a lo que nos han dado muchísimos datos. Y esto no es nuevo, esto no son elementos a futuro, esto es algo que un huracán como el huracán Otis nos dicen, sí, sí pasa. Y si no haces caso a lo que la comunidad científica ha dicho, entonces vas a vivir esos efectos que ese cambio de la temperatura de la Tierra significa. Y entonces creo que lo que hacen estos huracanes hoy, la forma en la que lo estamos viviendo, es no dejar tela de duda de que lo que nos han advertido la comunidad científica desde hace más de 30 años sucede. Y que necesitamos aprender y transitar a vivir de otra manera, consumir de otra forma y aprender que el modelo fósil ya no funciona. Pero voy más allá. La temperatura de la Tierra ya aumentó, ya estamos en 1.2 grados centígrados. La comunidad científica dice que no debíamos de aumentar más de 1.5, vamos en 1.2. Lo que estamos viviendo ahorita es con un aumento de promedio de la temperatura de 1.2 grados. ¿Eso qué significa? Que la temperatura ya está alterada y como vivimos la Tierra, ya es diferente. Y eso implica que nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad. Y esa es la famosa política de adaptación al cambio climático, que dicho sea de paso, México tampoco tiene. Y hay otros ejemplos muy específicos desde las organizaciones de sociedad civil. Hemos estado hablando mucho de la comunidad del Bosque Tabasco, que es una comunidad de pescadores que se le está devorando el mar por un problema de erosión costera y aumento del nivel del mar en Tabasco. Esto es progresivo, pero también se está viviendo, ¿no? También podemos hablar de sequías en todo el país, podemos estar hablando de los incendios en el norte, o sea, ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, ya tenemos un aumento de 1 o 2 grados centígrados, entonces ya tenemos dos retos. Uno es adaptarnos al cambio climático y el segundo es
descarbonizar el sistema lo más pronto posible, de manera progresiva y justa. Entonces, creo que es bien importante como hablar de cuál es el panorama general del cambio climático y también decir algo que creo que nos debe llegar muy profundamente, que es el tema de pérdidas y daños, que es en donde se ha enfocado mucho la discusión pública por la desaparición del Fonden. El tema de los fondos de pérdidas y daños, cuando hablamos de cambio climático, tiene que existir, porque los desastres que no son naturales, hay que decirlo de una manera muy específica, ya no podemos llamarles desastres naturales, son fenómenos meteorológicos que nos van a estar afectando. Es muy importante ver de qué manera se reconstruye, porque dentro de todas estas afectaciones por temas de cambio climático, lo que a mí me parece más desgarrador es que las personas más vulnerables, las personas más pobres y que naturalmente han vivido en una desventaja social, son las más afectadas y lo podemos ver en Acapulco. ¿Quiénes van a ser quienes para reconstruir su casa? No sabemos, uno, si vaya a haber fondos, si vaya a ser posible, en qué condiciones están, cómo se les ha vendido, cómo van a tener acceso a los servicios de salud, cómo van a vivir esas niñas, esos niños, esos jóvenes, todo este proceso de reconstrucción. El cambio climático multiplica la pobreza. Cualquier persona que hable de pobreza y desigualdad tiene que hablar de los efectos del cambio climático y cómo sí afecta de manera desproporcional y desigual, y esto es a lo que se ha ido construyendo en el mundo como justicia climática y esta exigencia de todos los países del sur a hablar de justicia climática. México necesita hablar de justicia climática, necesita hablar de transición energética, necesita hablar de política de adaptación al cambio climático y necesita hablar de fondo de pérdidas y daños. Y no solamente hablar, sino ejecutarlo y ejecutarlo de una manera muy rápida. Me parece que esto pone en evidencia que en las próximas elecciones presidenciales, a gobernadoras, gobernadores, senadores, se tiene que hablar de manera indiscutible de que existe una política climática en el centro de la administración, porque hoy ya se vivió en Guerrero qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los efectos reales del cambio climático? No podemos esperar otro sexenio para tener una política seria de cambio climático. De verdad, no alcanza el tiempo. Si no lo vemos por nuestra condición actual, pensemos en las generaciones más jóvenes, en las generaciones futuras y sobre todo en los más desfavorecidos. No podemos hablar de justicia social sin hablar de justicia climática y de política al cambio climático. Entonces, pongámoslo sobre la mesa y gracias por estos espacios, Toño, para hablar de cambio climático y su vínculo con Otis y las cosas que deberíamos estar aprendiendo sobre esto. Este espacio, mi querida Nora, siempre va a estar abierto para gente comprometida, para activistas, para expertos como tú, que además de arrojar luz muy importante sobre estos temas, pues hacen que nos comprometamos también para difundirlo y para pues luchar en contra de quienes desdeñan a la ciencia. Fíjate, ya tengo aquí este artículo que recomiendo ampliamente. Se llama Desprecio por la naturaleza y es precisamente de Enrique Krause y se lo dedica a su hijo por su trabajo en Acapulco. Y resume así: el desprecio por la naturaleza, rasgo límite de la soberbia, ha sido un denominador común del régimen. Híjole, hay que de verdad es un artículo que yo compartí en mis redes sociales, me parece extraordinario de cómo estamos hablando de este gobierno, pero podemos hablar de los anteriores. Nora, tan malo el Pinto como el Colorado, pero este de verdad, con ese desdén y ese desprecio hacia la ciencia, creo que es brutal y me parece que se pone el dedo en la llaga porque en lugar de avanzar, hemos tenido un retroceso tecnológico, científico, a nivel cambio climático, cuando lo has explicado muy bien, no se cree en ello y me parece que este presidente con la ignorancia y esa cara tan larga que tiene,
tan dura. En fin, es evidente que no tenga por qué creerlo ni hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque somos lo que ignoramos, ¿no? Nora, yo quiero agradecerte profundamente esta conversación y me voy con esta pregunta, Nora. ¿Se pudo haber evitado? Hoy alguien me decía, fíjate, en el en vivo que tuve ayer, una persona me preguntó algo que me parece inaudito, que de qué hubiera servido, Nora, me lo preguntaron, ¿eh? ¿De qué hubiera servido saber que venía el huracán? De qué nos hubiera servido si eso no hubiera detenido su paso? Nora, ¿se pudo haber evitado el desastre, la tragedia? Prevenir en términos de una política climática transversal y que atienda a las necesidades de adaptación al cambio climático, de pérdidas y daños, de transición energética, es algo que se necesita y es en lo que hay que concentrar una mirada importante. Se pudo haber evitado un desastre como el que se vivió. Creo que el desastre que ocasiona un huracán va a ser siempre un desastre en la que se atiende, se reacciona a una realidad como esta, sin lugar a dudas, pudo haber sido mejor. ¿Por qué? Porque la forma en la que se tuvo que alertar, la forma en la que de inicio se tenía que atender, sin lugar a dudas, tiene, porque esto va a seguir pasando, tiene que ser mejor. Y no podemos vivir en que estos son solo desastres y no hay muchas más cosas que hacer, porque es muy injusto y es muy injusto para las personas que más se ven afectadas por esto, porque es muy injusto para aquellas personas que viven en los cerros y que sufren deslaves. Necesitamos entender que esto es una realidad y que tenemos que atenderlo de una manera distinta y, como lo decía, con una mirada en la emergencia que estamos viviendo, sin que se sigan devastando las selvas en paralelo que sabemos que vienen los huracanes. Hoy no existe algo más valioso que la naturaleza que tenemos, poderla conservar, porque es lo único que nos va a poder ayudar a mitigar y adaptar esta nueva realidad. Tenemos que generar también tecnología, claro, pero también tenemos que conservar aquello que tenemos y entender que las realidades ya son otras y esto creo que es muy importante, no solamente por la desgracia, y reitero mi solidaridad con toda la gente que vivió esto en Acapulco, en Guerrero, y que han sufrido otros efectos adversos por huracanes o por otros fenómenos, pero hablar de una política climática seria implica que transversalicemos la acción climática inmediata a las políticas de Estado. Y eso es lo que sí podemos exigir. También lo que podemos exigir son políticas de adaptación para hacerle frente a estas realidades. Y también debemos exigir que a estas personas se les repare ese daño que están sufriendo, sobre todo a las más afectadas. Creo que hay que hablar de esto, hay que hablar más, hay que discutirlo más y hay que encontrar la forma de solucionarlo antes de que de verdad sea demasiado tarde. Les invito a que sigan lo que va a pasar en la COP en los próximos días. En noviembre, el 30 de noviembre inicia y es importante ver qué está pasando también en el contexto internacional, qué está pasando en el tema de pérdidas y daños, cómo los países le están pidiendo recursos a los países más desarrollados para poder adaptarnos a estas realidades. De verdad, el cambio climático está aquí y necesitamos una política seria para hacer frente a esto y que estas desgracias y esta falta de atención a estos problemas no se maneje de la misma forma que se hizo lamentablemente en relación con el huracán Otis. Muy bien, pues ahí estuvo Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Gracias, Nora, por esta conversación, por arrojar luz y entendimiento a un tema complejo, a un tema que nos sigue doliendo y que cuesta trabajo entender como dices tú, el resultado pudo ser menos adverso.
Bien, gracias Nora, muchísimas gracias de verdad. Está este espacio a tus órdenes para cuando gustes y pues yo nada más agradecerte y agradecerle a nuestro público y decirles que compartan la información, que todo México y el mundo se entere de la verdad, de lo que quizá otros medios o en otros púlpitos se calle, pero las cosas son como son y siempre podrían ser mejores si es que tenemos la voluntad y si es que le exigimos a nosotros mismos, a la sociedad y a las autoridades que hagan su trabajo, que hagan lo que tienen que hacer. Muchas gracias, Nora, y muchas gracias a todos ustedes. Compartan, por favor, envíen estrellas y comenten, difundan esta información, como ya lo dije en un principio, de primera mano y en voz de una experta en este caso. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias.